dioses, ¿no es cierto? También estos dioses son dioses que están, digamos, acostumbrados a una mesa pobre, ¿no? No se trata de dioses de grandes templos, de grandes ceremonias, de importantes performances, ¿no? Este es el punto. Así que tengámoslo presente. Teníamos que tomar más o menos acá. Habíamos visto este juego muy interesante, ¿no es cierto? Lo que son esos vasos o platos, decimos. Porque yo creo que acá nosotros podríamos tomar en este verso 38, podemos hablar de platos, porque de vasos o de copas, en realidad vasos son los pópula fictilia de los que va a hablar después, ¿no es cierto? Entonces, estos fictibus que tenemos acá, epuris fictibus, podemos considerarlos como platos, ¿sí? Es lo que uno dice, un menaje puro, ¿no? Y este juego que comentábamos el otro día, es de políptoton, casi una anadiplosis entre fictibus y fictilia, entre un verso y el otro, ¿no? Final y comienzo. Acá sí, eso era lo que mostrábamos el otro día, como fictilia está en un verso más arriba como adjetivo, fictilia, modificando o siempre el atributo indeterminativo de pópula, ¿sí? Que tenemos una notita sobre este pópula, que por cierto, algo para destacar que podríamos llegar a encontrarlo, es poplum, ¿no? La forma sincopada. Ya sabemos, cuando tenemos el grupo consonántico CL, pienso en saeculum, puedo encontrarme con saeclum, ¿no es cierto? Y acá también podría encontrarme con poplum. Evidentemente, por una cuestión métrica no lo hace, ¿sí? Muchas veces esas formas sincopadas se utilizan para cuestiones métricas, ¿no? Para necesidades métricas. Bueno, habíamos visto este neu del verso anterior con este nec que tenemos unos versos más arriba, bueno, con todo un comentario que hace, que yo lo tomé por supuesto de Arnoux, ¿sí? Y nada más que comentar simplemente ese, el lutum, luti, ¿no es cierto? Que es un material que se utiliza para la construcción o el modelado, ¿no? Que es un poco lo que él está diciendo en este verso. Bueno, ese antiguo agricultor, fíjense que dice agrestis, ¿no? Agrestis. Por supuesto, tenemos ahí la raíz de agarbi, ¿no? Sin lugar a dudar. Pero evidentemente para nosotros la palabra agrestis, lo pensamos como adjetivo, tiene también un carácter casi feral, podríamos decir. Entonces, es interesante, es importante que ustedes préstenle atención al vocabulario, ¿sí? Sobre todo a lo largo de todos estos versos donde él sigue insistiendo en esta idealización de un campo pobre, ¿no? De un agricultor que no, digamos que es lo contrario a un latifundista que se vale de esclavos, muchas veces de un gran número de esclavos que trabajan la tierra. Acá está hablando de un agricultor que es él el que asume el trabajo del campo, y eso lo dice, ¿no es cierto? Y que no solamente hace el trabajo del campo, sino, como ustedes pueden ver, se hace sus propios utensilios, ¿no? Dentro de esta idealización en la que nos coloca el yo lírico. Y como si fuera poco, dentro de lo que es la vida campesina,
encontrarse con dioses que también se satisfacen con poco. ¿Sí? Esto es interesante también, no lo debemos dejar de lado. Y lo va a decir justamente lo que nosotros vemos en el verso 41. 41. Es muy importante este verso porque en definitiva se opone, representa la antítesis de lo que venimos trabajando en los versos anteriores y va a decir precisamente, retomando este ego que ya lo hemos visto aparecer en versos anteriores, prácticamente en la misma posición que comentábamos, el problema si eran, ¿no es cierto?, si eran breves, ¿no? Y él va a decir justamente esto, yo no busco, yo no requiero, ¿no? Yo mantuve el sentido del verbo que aparece en este verso, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo te va? Priscila, ¿qué decir? Yo no busco, yo no requiero, ¿no? No nos olvidemos que esto es el verbo cuairo que tenemos ahí como base y que tiene que ver con la idea de buscar. Y por supuesto, como ustedes pueden advertir también, la intensificación de este prefijo que es re. ¿Sí? Acá es una intensificación, es como intensificador que aparece ahí. Dice, yo no requiero, yo no busco, ¿no? Con persistencia, por eso no requiero. Las riquezas, que ya por cierto había aparecido esto, ¿no? Diwitias, que es un pluralia tantum, ¿cierto? Las riquezas y los frutos de los padres. Frutos, yo creo que en un sentido no pensemos en árboles frutales, sino el producto de la herencia. Esto también no deja de ser un dato menor. Si nosotros lo contextualizamos en una figura como la de Tibulo, ¿no es cierto?, que proviene de una familia acomodada, por supuesto uno puede llegar a pensar si esto no es más que una, digamos, una ficción, que lo hemos obtenido en más de una oportunidad, pero esto viene a cuento en relación con lo que es la sociedad romana, ¿no? La importancia de la herencia, la importancia de la circulación del dinero. Y aquí está negando el hecho de la búsqueda o la satisfacción de muchas riquezas. Entonces yo no requiero, yo no busco las riquezas y los frutos, podríamos traducir también ni los frutos, ¿no? Algunos hasta le ponen directamente de herencia, así, en la traducción del frutos, ¿sí? Este simplemente es un objeto directo, como ustedes pueden ver. Y lo interesante es que Patron queda en el medio de este objeto directo, ¿no es cierto? Es un genitivo claramente posesivo, que funciona tanto para Diwitias como para Fructus, ¿no? Y podría ese fue crítico, si quieren traducirlo como ni, también. Sobre todo por la presencia en este primer lugar del no. ¿Fructus de qué definición? De cuarta. Por eso ese acusativo, ojo, porque la cuarta, que es tan fácil para memorizarla, cuando uno está en el latín 1, después te la ves, ¿no? Cuando tenés que analizar a ver en qué caso estamos hablando, ¿no? Ojo con fructus. Ojo en general con la cuarta declinación, porque acá tenemos un acusativo plural. Esto es muy clarísimo, ¿sí? Y ese patrón, ese genitivo plural, en el medio de los dos núcleos del objeto directo, ¿sí? Bueno. Interesante que la verdad de eso estaba marcando también constantemente los pronombres, ¿no? Cómo usa el pronombre personal. Sí, eso préstenme, por favor. Eso es, yo te diría, que clave en el género elegíaco. Eso lo vas a encontrar en todos los manuales, podríamos decir, que buscan codificar las características del género elegíaco, sobre todo lo que hace la elegía erótica romana, donde vos vas a tener que una de sus características fundamentales era
la apropiación del ego, es el ego el que está hablando. Fundamental en este sentido. Y fíjense que nosotros lo tenemos que hacer. Lo tenemos, ya lo habíamos visto, si mal no recuerdo, en versos anteriores, ¿no es cierto? Me parece. Acá está, miren. En el verso 35. Observen ustedes, dice in ego. Evidentemente ego le conviene colocarlo en ese lugar también por una cuestión métrica. Cuando ustedes vean que hay ciertas palabras que aparecen siempre en la misma posición, es porque le funciona bien métricamente. Eso está bastante bien codificado. Y evidentemente esto también le sirve al poeta en su momento. Eso, no sé, por ahí vos, Germán, que hiciste, que ya tenés todos tus griegos, debes acordarte cómo se suponía que los poetas éticos, uno piensa en la figura de Homero, pero sabemos que Homero es un constructo, en definitiva, cómo es que creaban improvisadamente, justamente porque tenían ciertas codificaciones. Eso está, hay un lindo texto que habla Kirk, que hace la poesía de Homero, si mal no recuerdo, que habla de las investigaciones que se hicieron en el siglo XX al respecto, ¿no? Que todavía en la zona serbio-croata existían poetas errantes que hacían épica. Recuerdo que Pablo Caballero, en griego 1, cuando hablamos de si fue un autor o varios, justamente recordó que encontraron en esa zona a un tipo que de memoria. No estoy diciendo cualquiera, pero lo trabaja y hay fotos de esos poetas. De memoria. Tipo 20.000 versos. Sí. Si lo ven, pueden consultar los libros de Kirk, es magnífico en ese sentido porque te muestra las fotos de estos poetas, todavía vestidos a la manera otomana. Y también está, ¿se acuerda de la serie? Ahí, déjala. Sí, por favor. Ahí está. Gracias. No, por favor. La serie Raíces. Sí. El personaje actual se va a hablar con un experto en África de la Universidad Norteamericana y le dice, bueno, anda tal. Nosotros somos medio cobardes, por eso. Yo parece lo que mis hermanos mayores. Claro, Raíces, yo era medianamente chica, fue así un boom, Raíces. Fue tremendo. Fue ahí en donde caíste en la cuenta de lo que era el esclavismo. Y los norteamericanos se enfrentaron a su propio pasado, ¿no es cierto? Es una miniserie, fue. Es una miniserie. Un poco larga. Es una persona, ¿no? De 60 que. Él escribe una novela que se llama cuáles son sus Raíces. orígenes. Claro. Entonces va haciendo historia, bueno, cuenta la historia del esclavo. De su familia, en Quiere realidad. buscar de dónde vienen, de África. Sí. Entonces viaja a África, va a una tribu, que supuestamente es la de sus. Es la de sus Y antepasados. hay un grupo de personas de la tribu que se dedica a recordar de memoria las genealogías. Sí. Y el tipo empieza a Sí. totalmente analfabeto. Totalmente. Y lo que dice justamente, creo que aparte, el estudioso de la poesía de Homero, y hay otro nombre que ahora no lo recuerdo, que ellos tienen ese método, que ellos hacen esa comparativa de lo que se encuentran con estos poetas serbo-croatas. Estamos hablando de, si sacan fotos, imagínense ustedes, existía la fotografía, estamos todavía en el siglo XX, a comienzos del siglo XX los tipos iban de pueblo en pueblo y narraban las historias de los héroes, ¿no es cierto? Entonces ellos llegan a la conclusión de cómo pudieron haber sido compuestos los poemas homéricos. Por supuesto que
el gran debate es si Homero existió o no. En definitiva, no, Homero no existió. Existió una serie de poetas de estas características, que por supuesto eso también fue, yo creo que lo que nosotros sabemos de Homero lo sabemos por los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, es decir, son ellos los que construyeron Homero en definitiva, ¿no? Pero sí, lo que fue Raíces en su momento fue eso. Ahí los norteamericanos pusieron el rostro y pusieron la carne, ¿no?, de lo que fue el esclavismo, ¿no? Un espanto, definitivamente un espanto. Pero bueno, esto que nosotros estamos viendo acá, y lo vimos con Catulo, ¿se acuerdan? Que con un metro tan difícil, tan complicado como llegaríamos, salvo para Diego, para Darío, para Darío, como ese que haríamos, y uno veía que donde ponía Quibeles o Quibeles, siempre lo ponía en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque le convenía métricamente. Y ego, fíjense que está en ese lugar, y lo vemos, evidentemente, en el verso 40, si mal no recuerdo. No, en el 40. ¿No? Exactamente igual, en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, los poetas ya tenían evidentemente claridad de lo que conocían su propio sistema lingüístico en lo que hace a la alternancia de largas y breves, ¿no? Es decir, al igual, por supuesto, que un tipo como Cicerón decía que era una cuestión de oreja, ¿no? Es decir, es cierto que para el griego, teniendo el sistema acentual que tiene el griego, quizás hay muchas cosas que resultan más fáciles, no para aprenderlo, definitivamente. Pero evidentemente que eso les resulta más fácil. ¿Sabés cuál es larga y cuál es breve? ¿No? Pero en latín, como decía Cicerón, es una cuestión de oreja, es una cuestión de oído. Bueno, me acuerdo que otro día me preguntaba, decía, pero bueno, con respecto, por ejemplo, a los sonetos, ¿no? Es, bueno, uno, ¿cómo hace, digamos, para primero agarrar la forma y la trata de ajustar lo que uno quiere expresar o no? Era como, bueno, en el momento que se formaban los sonetos, eso era lo habitual, uno tenía cierta práctica ya también de decir, bueno, con esto no lo tengo que, como que no quisiera ni siquiera contarlo. Seguro. Y piensen que igualmente en el examen latino ocurre lo mismo que en el endecasílabo para el castellano. Pensemos que el endecasílabo es un metro heredado de Italia. Por lo tanto, entonces, la adaptación que tienen que hacer los poetas españoles, los poetas castellanos, para adaptar un verso que está directamente ligado a una línea melódica particular como la que tiene toda lengua para poder traspasarlo. Por eso que los primeros sonetos, pienso por ejemplo el del Marqués de Santillana, tiene que haber otros, pero sí recuerdo los del Marqués de Santillana que los titula al itálico modo, eran un horror, hasta que llegamos a un tipo como Garcilaso de la Vega, pero eso también habla de la evolución de la propia lengua. Y eso pasa, evidentemente, en esa transferencia que se hace del examen griego al examen latino, ¿no es cierto? Y fíjense que cómo las cesuras en griego son, en definitiva, diferentes a las que tenemos en latín. En Homero, habría que ver, yo no trabajé tantos poetas en griego, lo confieso, nuestros griegos en su momento fueron pésimos, así lo tengo que decir. Salvo lo que hizo Elena Huber en griego 4, tengo que decir que fue realmente bastante penoso nuestra formación en griego. Yo lo reconozco, no tengo que ningún empacho en decirlo en su momento. Así que creo que yo no hice, porque
ni cuando vi Píndaro en griego 5 hicimos la métrica. No, yo mi métrica, salvo el examen datílico o en el trímetro yámbico para aplicarlo a los pasajes que vi con Elena Uber. Esa es la realidad, en práctico. Eso es lo que yo les digo. El griego 3 fue muy duro. Por lo tanto, mi conocimiento, mi práctica de la métrica griega es muy pobre, excesivamente exigua, ¿sí? Diríamos contigo. Pero, ¿qué es lo que se dice? Que en Homero, ¿qué es lo que prevalece? La cesura trocaica. ¿Cuánto de cesura trocaica uno encuentra en latín? No lo encontrás. Eso habla de diferencias entre una lengua y otra. Porque la manera de hacer el examen es la misma. ¿No? Ese es un punto a considerar. Bueno, incluso en el latín se usa, es mucho más habitual el uso de la señaleta que la. Sí, bueno, eso no lo vas a encontrar. Se usa fuera poco. Claro, se usa pero muy poco, ¿no? No, definitivamente. Eso también habla de las características que tiene la lengua. Claro. ¿Y qué es lo que prevalece en el examen prolatino? La pentemímera. La pentemímera. Bueno, yo tuve la suerte de haber hecho gran parte de mis latines con Schroeder, que Schroeder en el latín 4 nos hizo pasear por toda la poesía latina, toda, y hacer métrica. O como decía Fraschini, agarrá de negra y ponete a hacer el examen datílico. Agarrá, a ver, hasta que la tengas metida en el aire. Bueno, gente, entonces miren todo lo que dijimos con respecto a esta posición del ego que tenemos acá, ¿no? Y veíamos que esta idea que tenemos en este verso que es el 41, como decíamos, se continúa en el pentámetro. Esto, atención, porque esto ocurre frecuentemente. Ustedes piensen que el pentámetro es que completa la idea del hexámetro. Por eso hablamos de un díptico, ¿no es cierto? Que es un variable en definitiva. Y fíjense que este pentámetro es una proposición. Es una proposición adjetiva. ¿Qué palabra tendrá como antecedente? Porque yo tengo un quos. Fructus. Exactamente. Quiere decir que ese objeto directo, ustedes podrían dividir y poner iguillas, objeto directo, y al otro también, a fructus ese objeto directo, le pueden poner también, o hacen un enorme objeto directo, le ponen a los dos núcleos, con ese genitivo posesivo en el medio. Pero a partir del quos tengo una relativa cuyo antecedente es fructus, es decir, una relativa atributiva. El quos me lo está marcando, sin lugar a dudas. Y fíjense la consecutio. Acá sí se cumple, porque yo tengo un recuido, ¿no es cierto?, que es presente frente a ese tulit que es perfecto. Y evidentemente hay algo que además me acompaña, esta relación de anterioridad que encontramos en el pentámetro, que es la presencia de ese arbo, que es arbus. De ahí viene el antepasado, es el abuelo, ¿no es cierto? Podemos acá, ustedes lo van a encontrar por un antiguo ancestro, ¿no? Vean que dice antiguo abo. Y esta presencia del adjetivo antiguo, y yo creo que si buscamos en unos versos más arriba, no sé si no está en la misma posición. No, está en la segunda. Pero lo que sí lo tenemos, casi podríamos decir que es casi un políptono, ¿no? Estoy con un verso que aparece en el medio. Pero
insisto en esto, la preocupación por los antepasados, la preocupación por recuperar esa supuesta república que vivía con poco, ¿no? De una moral estoica, podríamos decir, ¿no? Que estaba basada en la ataraxia, ¿no? En el no dejarse llevar por las ambiciones, ¿no es cierto? Hay una impugnación del negotium. Hay una, sí, totalmente. De la vida prematística. Totalmente. Esto está desde el comienzo, totalmente. Claro. Viste que dice que para otros sean el oro, que para otros sean las grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces ahí tenés como la esencia misma de este precapitalismo romano. Que no podemos hablar de capitalismo, no sé, porque nos resulta anacrónico en cierto sentido, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque hay una fuerte, el sistema tiene un fuerte anclaje en la tenencia de la tierra y sobre todo en el comercio. Entonces no sé hasta qué punto. También es especulación financiera. Claro, totalmente. Claro. Y esto, yo no te diría que existe un sistema bancario, porque no lo hay, ¿no? Pero sí tenés prestamistas. La usura se maneja y es fuerte. Nosotros lo vamos a ver, bueno, lo van a ver con Martín y con Jimena, lo van a ver en el práctico, que es el Epodo 2 de Horacio, que quien habla, después te anoticias prácticamente en el final, con lo cual ahí Horacio construye un chiste, podríamos decir, porque habla de lo que se llama, utilizando desde el arranque un motivo que es el macanismos, es decir, feliz aquel, bienaventurado aquel. Bueno, y habla precisamente de todo esto, aquel que no se deja, no sé, despertar de una manera así sobresaltada por las turbas militares, ni va a estar sometido a las tormentas porque cruza el océano para comerciar, ¿no? Él quiere estar debajo de un árbol, tal lo mismo que nosotros vimos planteado en Tiburón. Pero ¿quién resulta ser el que lo dice? Un prestamista, un usurero. Y ahí está el chiste. Vos te enterás en el último verso. ¿No? Horacio, el por los dos. Ahora, pero tenés un sistema de préstamos, tenés mercadería, tenés tráfico de mercaderías, poderoso tráfico de mercaderías. Y digamos que gran parte del sistema se aprovechaba de eso, ¿no? Tenés impuestos, tenés un sistema impositivo importantísimo que se va a presentar en el imperio, ¿no? Y que es fundamental. Y aunque ustedes no lo crean, existía la devaluación. Muy gracioso, ¿saben cómo se devaluaba la moneda? Sacándole metal. Es sacándole metal. Exactamente, eso lo deben haber visto en la historia, ¿no? Aparte, fundamental era que se del siglo III. Totalmente, en el siglo III. ¿Qué pasa en Hay mucha devaluación. Hay mucha devaluación. Hay una hiper. Mejor Sí. dicho, hay mucha inflación. Sí. Y además es un momento donde el sistema imperial tiene que digamos, reconvertir su sistema tributario también. No, por eso resulta anacrónico hablar de capitalismo hasta ahí. Bueno, gente, entonces tenemos este pentámetro que termina esta idea, esta relativa, atributiva, dentro del objeto directo, que internamente ustedes tienen ahí el verbo tuli, que yo les decía, esta relación de anterioridad que hay con respecto al verbo principal, y tenemos ese post, que es el objeto directo, ¿no? Que confirió, que le dio, ¿no es cierto?, que le proveyó. Yo le puse conferir, intentando mantener
no nos olvidemos que el tuli viene de fero, ¿no es cierto? Conferir una cosecha guardada, escondida, que es esto que tenemos acá, conditamesis. Conditamesis, ese es el sujeto. Conditamesis. Al, ¿no? Es decir, tenemos un régimen de doble objeto, ¿no? Podríamos decir, yo lo traduje, acá le puse por, claro, sí, es verdad. También podríamos considerarlo objeto indirecto, si ustedes quieren, ¿no? Confirió al antiguo ancestro, pero en su momento yo lo vi, cuando lo estaba haciendo me pareció, cuando uno tiene todo el texto y lo viene trabajando, como que antiguo hago no puede ser un circunstancial de causa en relación con ese cóndita, que es un participio perfecto. O directamente un dativo de interés también, ¿no? Guardada para, ¿no? Y esto también es algo muy importante, algo que también la moral estoica y la moral que hemos recibido cuando éramos chiquitos o chiquitas, ¿no? El ahorro, ¿no? El guardar como hacen las hormiguitas que guardan la cosecha que te hacen pelota al jardín, pero no importa, y la guardan para el invierno, ¿no? Acá es lo que tenemos. No es que se tienen las grandes fortunas por el comercio, no se obtiene por como un botín de guerra, ¿sí? Sino que se obtiene por haberla guardado, por haber sido previsor, ¿no? Hay mesura. Claro, observen ustedes estos valores, ¿no? Sociales, políticos, económicos, que está señalando el libro, ¿no? Pareciera ir en contra del sistema. Bueno, por supuesto, estamos hablando de este cóndita, que es el participio perfecto del verbo condo, ¿sí? Un verbo que ustedes más de una vez lo deben haber visto, condo, condi, conde, condivi. Uno de condo. Claro, y viene escondido, por eso guardarlo, ¿no? Claro. ¿Meses en cosecha? Mesis es cosecha, sí. Así que ya podemos más o menos entender qué significa mesis, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver con el grano, claro. Sí. La mies, nosotros decimos mies, que viene de acá, esto, la mies. Por más que no te lo acepta el diccionario, como que es una suerte de pluralia tantum en castellano, ¿no? Mieses, las mieses. Medio como que no le gusta esa palabra, pero a mí me la suele rechazar. Y quería decir algo, el otro día Germán preguntó por la palabra fetus, ¿no es cierto? Yo estuve buscando, Germán, pues es que es una palabra propia que le pertenece a la lengua. Hay una posible relación con un verbo como algo así como foete o algo así por el estilo, ¿no? Pero lo que sí resulta interesante, tanto en el Errubier como en el Devan, ¿no? Devan, ¿no? Ese es el otro diccionario que está acá arriba. Si no, también se lo pueden descargar. El etimológico. Como que es una palabra propia. Y que lo que sí me resultó muy interesante, que lo relacionan, te encontrás cuando vos vas al diccionario, te encontrás con dos fetus. Foetus, ¿no? Claro. Y foeteo también un verbo probable, hipotético, de donde vendría la palabra. Uno podría pensar que ahí es el supino o algo así por el estilo, un adjetivo verbal. Dos fetus, pero los dos están relacionados con la cuestión de la fertilidad. Y entonces te da la idea del vástago, del fruto, ¿no es cierto?, que se pare, ¿no?
Y una cosa muy interesante, que lo marca obviamente tanto Edmund Millet y demás, el hecho de que la palabra fémina tiene la misma raíz. Así que la idea de la mujer es lisa y llanamente la palabra fémina y lo femenino está directamente relacionada con la fertilidad. ¿No? Sí. Volvemos para atrás. Dale, no, por favor. Antiguo aún no podría ser también el agente de ¿Sabes por qué no me gusta eso? Porque no tiene preposición. No está dice no. Claro, no tiene a o a. Si no es una causa eficiente. Okay. Podría llegar a ser, porque él no habla de un antiguo ancestro. Pero recordemos que la causa eficiente es lo no humano, cuando en ese caso no lleva preposición. Por eso yo digo, o lo consideramos una causa, o un para, si ustedes quieren traducirlo de otra manera, ¿no? Dentro del campo del objeto indirecto del dativo de interés. Porque puede ser tanto ablativo como dativo según la cantidad. Y vos no tenés acá no tenés cómo poder dirimirlo desde el punto de vista morfológico. Claro, la cantidad de labor Es la misma. Como son palabras que pertenecen ambas a la segunda declinación, son arte en ese sentido, ¿no es cierto? Pero las traducciones que yo vi, que hoy no las traje, las traducciones que yo vi lo dan como un por o algo así, ¿no? Pero lo interesante también es eso de abus, ¿no? Como antepasado, ¿sí? Un antiguo antepasado, por eso ancestro también. en portugués, abuelo se dice avó. Claro, acá lo tenés. Sí. Bueno, si quieren hacemos la métrica, creo que estábamos en esto. Lástima que no vino hoy Uriel, que me preguntaba justamente por Anticus y Primum, ¿no? Siempre nos sigue dando vuelta cuando nos encontramos con la Q y el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice velar, ¿no? La gutural sorda con ese apéndice velar. Y acá, cuando uno va al diccionario y busca Anticus, y todas las palabras que tienen ese radicales allí es larga. Así que, bueno. A ver, ¿querés empezar, Cata? Sí. Cuidado, porque mirá que tenés. Yo se me asustaba. Tenés así. Siempre lo digo eso. Cuidado con esto. Y además, esta A es breve, porque es neutro plural. Es neutro plural. Fictilia popula. Fictilia popula. Hace cumple aquello que decía mi profe Lele, ¿no? Que vos podés leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, cruzado, de arriba a abajo, ella decía. No, y sobre todo la poesía. No leían de una sola manera, te diría. Sí, era muy. Ay, pero. Y entonces, este está trabado. Fi, li. Ahí yo ya tengo el primer dáctilo. Y acá lo que tengo es una sinalefa que está recontra trabada. Claro, pero. Está bien yo eso. ¿Y después qué te queda? Las dos. Claro, no, ya está. El problema. Claro, no. Y esta, como ya les dije, es larga. Era justamente Claro, preguntaba sí, muy bien. esa. ¿Qué hago con esa? ¿Cómo hago con push? No. Esto yo no me debo olvidar que es una unidad. Claro, no. ¿Vamos? Y esto, que por supuesto naturalmente es breve porque es un nominativo de segunda declinación, ¿qué tengo? Está recontra trabado también. No, es breve. No, no. ¿es breve? Sería breve, pero está trabado. Está trabada. Anticus. La U de la Q no se puede. Claro. No. Y acá
vamos a ponerla. ¿Sí? Y después, ¿cómo sigo? Esta también es larga. Claro. Claro, y ahí ya me cierra. Y ahí ya seguís. Sí, fake, Claro, primum, ojo, lo que hemos visto tantísimas veces, la abreviatura yámbica, es el dativo, ¿no es cierto? El dativo, recuerden que esto naturalmente es un yambo, breve y larga, ¿sí? Porque es la I del dativo pronominal, que es la misma que encontramos en los dativos de todo el sistema pronominal. Entonces, abreviatura yámbica, sibi fecit, y acá, agrestis. Claro, porque naturalmente es ahí, segundo ahí es largo. Es larga, claro, Esa franquita claro, para. claro. Bueno, ahora me voy a reunir con el Con el pentámetro, ahí vamos. Cópula B. Pócula, poné bien firme el primer acento, el primer ictus. Cópula B, Faquini. Eso es. Composuitque lutó. ¿No? Entonces, pócula de Faquiri con a ver, estoy bien, ¿no? Sí, con o su wi. No, diciendo mal. Tienen que se me chispoteó con el examen. Claro, no, tengo que empezar acá, de nuevo. Larga, cualquier cosa. Acá, no, esta es la, ahí tengo que volver. La O de composuit. Claro, composuitque La primera. lutó. Ahí va. Sí. Pócula de Faquilí composuitque lutó. Y observen ustedes, y esta I también tiene mucha fuerza porque es larga. Bueno, la son. La so, pócula, con. Todo. Esta es breve, pero esta es larga. Claro. Claro. La primera y la última tienen mucha fuerza. Vamos a hacer el que sigue. Dale, Eric. Animate. Edgar. Dale, estoy muy mal. Es la vejez. Examen. Sí. No me godí. ¿Está bien? No me godí, pero ahí no hay la cesura. No, pero estoy en la cesura que hace mi cerebro para seguir pensando. No me godí. Divitas. Mitias, Y ahí sí, una cesura. y después eso es Patrum. patrum. Sí, patrum, porque tengo que hablar. Patrum, Patrum. Fructusque requiem. eso es. Non egodí, mitias, cesura, patrum, que podría haber una cesura no tan fuerte, pero fructusque requiro. Y el hecho de que esta palabra queda como en el centro, ¿no es cierto? Porque habla de los padres, y esto nos lleva a la cuestión de la pietas también, ¿no? Todo ese sistema de valores de la antigua república, ¿no? Poco verso, pero bueno. Pero también está en la religión antigua. Una religión antigua, Los sí. los adoraban en la casa. Totalmente, una religión muy privada, No, privada, doméstica. El conjunto de dioses eran los antepasados. Totalmente. Que vivían adentro, ¿no? Exactamente, la idea de que son los penates. Los penates son los dioses de los antepasados, ¿no es cierto? Piensen ustedes que con qué vino, con qué llega Eneas, que es el colmo de las grietas. Llega con el Padre, con el Hijo y con los penates. ¿no es ¿Ustedes cierto? son estervillas? Son estervillas, claro, son estervillas. En la religión japonesa
sintoístas también, en la casa tienen... Sí, sí. Bueno, la maravilla de sueños, de uno de los sueños de Kurosawa, esa película impresionante de Kurosawa, que yo les comenté que él toma esta misma escena que nosotros vimos de poner sobre una piedra, dorar la piedra, porque eso me lleva a un ritual antiquísimo. Está lo mismo con respecto a los árboles de durazno. Entonces hay una que es el huerto de duraznos, y están todos los dioses, que son las representaciones de los espíritus de los árboles, ¿no? Y que por supuesto se le aparece al protagonista, que es un niño. ¿Por qué? Porque los han calado. Entonces le recriminan, él ve a una niña que lo lleva con una suerte de aventura heroica en ese afuera donde los árboles han sido talados, y estos dioses le recriminan lo que han hecho, ¿no? Entonces ahí se ve perfectamente en la casa todas las representaciones de estos dioses tutelares del huerto, podríamos decir. No, mírenla, esa película es memorable, memorable. Son de las últimas cosas que hizo Kurosawa. Yo creo que vi gran parte de Kurosawa y las tengo en mi casa. Vamos con el pentámetro. Diego, Tú. ah, Faqueo. vos, tulipan, Bien, tipo, bien. Y de nuevo empezaron. con nitamesis a vos. Exacto. De nuevo, la sol, ¿no es cierto? Vos, tulipan, tipo. De nuevo vemos cómo se cumple el hecho de esta I, que es tan importante de este antipus, ¿no? Condita mesis a wo. Y fíjense, o. Es impactante. Es impactante lo que hace acá. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a este siguiente verso. Primero, borremos. Y él sigue, ¿no? Vean ustedes la insistencia del campo pobre, ¿no? Sigue, yo creo que este es uno de los grandes temas. Y que ustedes dirán, ¿y para cuándo la cuestión amorosa? No aparece todavía, ¿eh? No aparece. Bueno, ¿qué encontramos acá? Sigue con la idea de lo poco, ¿no? Dice parua, sedes. Ahí está la siembra, y ahí viene la palabra ciega, ¿no? En castellano, sedes. Miren el trabajo que hace con las eses, la aliteración de sibilantes que tenemos, evidentemente en la primera parte del hexámetro. Ahí es donde va a caer la cesura, ¿no? Y observen además también la construcción simétrica. En realidad, él coloca ese sápices exactamente en el medio, ¿no? Al final de la primera parte del hexámetro y comenzando la segunda parte. Se está remarcando una idea de... Lo que es suficiente, ¿no? Lo repite, ¿no? Lo repite y lo focaliza en el centro, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos analizar? Evidentemente, para Ceres es el sujeto, ¿no? Digamos que en este verso, es un verso que tenemos que dividirlo en dos suboraciones, ¿sí? Donde tenemos un sujeto, un parvo Ceres.
Casi podríamos decir que si quieren considerar satis como un núcleo lo pueden hacer, si no, satis como circunstancial de cantidad y es como el núcleo verbal, pero también lo pueden considerar como una unidad significativa verbal. Es suficiente. Una pobre siembra es suficiente. O pequeña, si ustedes quieren, ¿no? En realidad tendría que haber puesto pequeña. Eso es lo que significa párvulo, pero es la idea de lo exiguo, lo pobre, ¿no? Una pequeña. Y ahora sí va a aparecer lo que yo les señalaba el otro día, lo que les mostré de la Villa Farnesina. Pueden consultar, está en el companion dedicado a la elegía erótica latina, que es una especialista de apellido Valladares, y lo vuelvo a decir, porque ella hace todo el análisis del tópico del cubículum, del tópico de la cama, que ahora sí va a empezar a aparecer. ¿Cómo se llama? Valladares, ese está en hay un companion que yo les di el otro día, que está editado por Bárbara Gold, como coro, Bárbara Gold, y ahí tienen para divertirse en buscar cosas. Está también ahí uno que nosotros hemos usado, tanto Martín como yo en otra oportunidad, que es de Miller, Allen Miller, que se dedica a tribulo y le da con un caño, pero después ustedes siguen, porque es un companion, es enorme. Hay una serie de trabajos dedicados o relacionados con las artes plásticas. Y el de esta Valladares ella pone el acento en la Villa Farnesina y por supuesto analiza este tribulo 1.1. Porque ahora vamos a empezar a ver lo que es el motivo del cubículum, como ella lo menciona, el motivo de la cama. Gold. Bárbara Gold. Sí. Esa companion, lo que dice Love o Roman Love Energy. Sí, me acordé. Fíjense que esta segunda parte, ¿qué es lo que hace? Pone el núcleo primero, si ustedes quieren, circunstancial de cantidad y núcleo verbal, como ustedes lo quieran analizar. Y ahora cuidado, porque lo que vamos a tener como sujeto es una construcción de infinitivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuyo núcleo es requiescere. Claro. Y es magnífico, el verbo por supuesto es un verbo incoativo, con esa terminación SC, ¿no es cierto? La presencia de ese infijo SC, pero tenemos la base que es descanso, requietis, ¿no es cierto? Requietis. Y ese, evidentemente, intensificativo re. Dice, entonces por eso la traducción que yo propuse, descansar en un lecho. Ahí aparece, ya nos estamos acercando a uno de los motivos de la poesía erótica. Que yo les decía, esto se opone a la actividad, esto de alguna manera nos lleva a lo iners, a la inertia, que es una de las palabras claves en esta elegía, la inertia, ¿sí? Dificilísimo de poder traducir, ¿no? Y tiene que ver con esta foto que yo les decía de John Lennon y Yoko Ono demostrando que eran rebeldes los dos en la cama. Esa foto recorrió el mundo. Y entonces, simplemente lecto es un ubi, ¿no es cierto? Descansar en el lecho. Yo mantuve el lecho porque de esa palabra viene nuestra palabra lecho. ¿Sí? Lectum lecti. Muy bien. Y acá es muy interesante que él pone también otra palabra que está relacionada con la idea de la cama. Algunos lo traducen también como cama, que es tonum. Tálamo, también el cabezal de la cama.
¿sí? El cabezal de la cama. Por eso yo les puse estas dos posibilidades. Lo que sí resulta de interés es el hecho de que él pone lecto y toro, además con estas mismas terminaciones, con esta misma O, y es evidentemente cierra el dístico, ¿no? Acá aparece no solamente la cosecha pobre, la cosecha, la siembra pequeña como suficiente, porque en definitiva lo que yo quiero es descansar tranquilo. Esto también viene a cuento, como yo les decía el otro día, del adjetivo con que determina a Pales, dice plácida, ¿no? Bueno, en este verso, en el dístico, tenemos, como ustedes pueden ver, una condicional. Esta condicional es casi una parentética, ¿no? Una condicional parentética, ¿no? Si es lícito, si está permitido, ¿sí? Por eso les digo, casi parentética porque, como ustedes pueden ver, está en el medio de esta esta segunda construcción de infinitivo. ¿Estamos de acuerdo? De ese sátices que en segundo lugar aparece, tengo dos construcciones de infinitivo. Una es esta, requiesce delecto, y la otra la que tenemos acá, et solito membra leguare todo. Con lo cual ustedes pueden ver el uso del amplificatio, la misma construcción pero amplificada en cantidad de elementos sintácticos. Y en el medio, por eso les digo, casi un infijo, casi un paréntesis, siliquet. Si es lícito, si está permitido, ¿sí? Con lo cual pone una instancia de duda. ¿Esto es posible? ¿Se permite esto? ¿No? Y justamente el núcleo de esta construcción de infinitivo es este infinitivo también presente activo, igual que el otro, el verbo de primera conjugación como es leguare, leguo, de primera conjugación, que significa alivianar, ¿no? Alivianar. ¿Alivianar qué? ¿No es cierto? El objeto directo dentro de esta construcción de infinitivo que son los membra, ¿no? En un acostumbrado o sobre algunos también, yo lo traduje simplemente como si fuera un movie, como ustedes pueden ver, pero bueno, que dice solito toro, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Que también acá tenemos que detenernos en esto de qué es lo que quiere decir con sólido. Ya había hablado de sólido, ¿no? Lo que acostumbro, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre es la misma cama. Este es el punto, siempre es la misma cama. Es una cama conocida. No está cambiando de cama. ¿Sí? Esto también nos puede hacer pensar si la relación, que no deja de ser una relación ilícita, como todas las que aparecen en el mundillo de la elegía romana, no deja de tener, con esto de decir acostumbrado, bueno, cierto carácter de que no estamos cambiando de amantes, como de ropa, ¿no? A mí me hace ruido este participio perfecto que está utilizando acá, sólido, ¿no? Acostumbrado. Siempre es el mismo, no lo está cambiando, como no está cambiando de amante. Bueno, entonces, hagamos la métrica de estos versos y entonces hacemos un descansito. Creo que acá lo habíamos hecho, ¿no? Sí.
lo había hecho. Bueno, muy bien. Dale, Germán, hacemos este. Parvo se satisfez. Cuidado, no te apures. Parvo Ah, está bien, no digo nada. Parva se satisfez. Está requiesce bien. delecto. Pero así que se note. Parvo se satisfez, requiesce delecto. Es impresionante esto, cómo suenan las sibilantes. Parva se satisfez. Y de nuevo, ¿no es cierto? Satisfez, requies y lecto. El primer verso de todos los que venimos viendo, que es el dátilo puro. Es un dátilo puro. Parva se satisfez, requies que delecto, ¿no? ¿Qué ritmo le da la repitencia, ¿no es cierto? De este satisfez. Si et solito, merca levare pro. Ah, ahí vamos. Entonces vemos, ¿no es cierto? Si que solito, atención, ¿no es cierto? Con esto, y acá membra, levare, todo. No, me parece también algo interesante en la repetición, porque está satisfez, y canta También. si et. Sí, también. Exacto, claro. Y aparte, si nosotros cruzamos, ¿no? Donde pone también, arriba y abajo, nosotros tenemos esto, ¿no? Y ahí está poniendo también un ictus. Y por supuesto, estos que ya hemos marcado la presencia de estas dos breves, ¿no? Acá, y estas dos largas, acá. Fíjense este juego, ¿no es cierto? Está muy bien. Esto está bien logrado. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por supuesto, es una condicional, es real, ¿no es cierto? Podemos hablar del modificador del núcleo racional, esto ya lo sabemos. La condicional es solamente civil. Nada más. Sí. Nada más. Y vos fíjate que podrías perfectamente sacarla. No es separar como modificador cuando si haces. Claro, exactamente es lo mismo. No. Exactamente. Este está en posibilidad acá. Por eso les dije, tengo una construcción de infinitivo que va a funcionar como sujeto de ese satisfez, pero tengo también esta, Esto también es la construcción de infinitivo que funciona, está modificando la satisfez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, respondimos, pero en la traducción podemos poner el y antes de la condicional y si es lícito. Sí. Pero sí, No sí, sé, sí, a mí me sí, parece sí, que sí. él está pensando Las dos, ¿no? en las dos, ¿no? Yo creo que, por eso digo que le da mucha más fuerza si ponemos el y después al hecho de que es casi un edificio, casi una parentética, como que se lo está preguntando para sí mismo, ¿no? Como para, como si hubiera un desdoblamiento de ese propio ego y se lo está preguntando a ese otro yo, como si diciendo, bueno, si es esto posible, ¿no? Y alivianar los miembros. Sí, no te entiendo, es que si no estaría modificando solo la segunda parte. Claro, no. ¿Qué haces? Bien. Bueno, muy bien. Hacemos un cortecito. ¿Vieron esto lo de... Tenía que darle una vuelta de tuerca a la cuestión de lecho y cama, ¿no? Y por eso, si buscan, van a encontrar que también todo puede ser encabezando la cama, ¿no? En este díptico, ¿no es cierto?, del
43 y 44, este es el dístico en el que aparece el motivo del currículum, el motivo de la cama. El motivo de la cama. Y va a seguir, va a continuar este motivo, ¿sí? Ahora y ya va a aparecer la dominante. Ahí aparece la dominante, ¿sí? Bueno, muy bien. En este verso 45, bueno, ya cuando nos encontramos con esa palabra en el comienzo de un verso, no podemos creer, considerando que no hay ninguna palabra antes que sea femenina, ese quam nos trae siempre problemas, ¿no es cierto? Porque ese quam, desde ya que tiene un origen de pronombre relativo, pero no funciona como tal, sino que se trata de una partícula exclamativa, intensificativa, ¿no es cierto? Y ese es el sentido de que nosotros le hemos puesto acá, ¿no? ¿Cómo que tenemos? ¿No? Por eso yo le puse acá en la notita esta 30, es un adverbio pronominal exclamativo de carácter intensificativo, es un adverbio pronominal, modificando modalmente al verbo, ¿no? Es decir, es un verdadero modalizador que cuando ustedes lo buscan como clase de palabra, es un adverbio, y por lo tanto podemos considerarlo que funciona como un circunstancial, ¿no es cierto? Y es precisamente lo que le vamos a poner. Es un circunstancial de modo. Fíjense que yo al definirlo les dije, funciona como un modalizador, ¿no?, del verbo. Y ese verbo yuga también es otro problema. ¿Sí? Es el verbo yuga, quiero decir. Ojo con este verbo, ojo, porque como ustedes pueden ver, a ver si lo agrandamos un poquitito más esto, si podemos agrandar más. Ahí vamos. Este verbo yugo que tenemos acá, ven que yo les pongo, así es como ustedes lo encuentran, es un verbo de primera conjugación. Atención, ¿no es cierto?, con el perfecto y con el supino, con lo cual, bueno, acá aparece una de las características del infectum frente al perfectum, ¿no? Y además el hecho de que el verbo de primera conjugación no necesariamente me encuentro con ese perfecto que es el más común. Pienso en amo y uno dice amaui, digo domo y digo domaui, pero no, es un yugo que tiene en el perfectum aparece ese otro formante, ¿sí? Sobre todo más que formante, el formante sí es la labiovelar, pero tengo la raíz yu, que es la que vuelvo a ver aparecer en el supino, que es yutumo, ¿sí? Ahora, es un verbo personal, pero en este caso está funcionando como unipersonal. Esto es una característica del verbo yugo, que puede funcionar como personal, pero también como unipersonal. ¿Qué quiero decir? Por ahí lo encuentran como impersonal. Ya saben que no existe en realidad la impersonalidad en latín, ¿no es cierto? En este caso nosotros lo que vamos a encontrar es, ¿no?, acá, que tengo una construcción de infinitivo que va a funcionar como núcleo del sujeto, es decir, es una construcción de infinitivo subjetivo, que va a funcionar como sujeto de este verbo yuga. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir entonces que lo único que por ahora me encuentro dentro del predicado al analizar este verso 45 es quam yugat, ¿sí? Ese quam, adverbio intensificativo de carácter pronominal, podemos considerarlo como un circunstancial de modo. Pero lo que completa este verso 45, este hexámetro, es una construcción de infinitivo.
Ahora, vamos a ver si es toda la construcción, ¿eh? Ojo, ojo, si está dentro todo de ese sujeto, ahí está, cuidado, cuidado. Van a ver por qué. Porque este verbo yugo, tiene un régimen bastante particular, ¿sí? El verbo es transitivo, yugo es transitivo, por lo tanto tengo cubantem, que está en acusativo, por eso les decía, fue un error mío decirles, hacerles extender todo el verso como si fuera la construcción de infinitivo, ¿no? Es un participio. Es un participio, es el participio presente del verbo cubo. Miren qué interesante, ¿no? Cubo es recostarse, recostarse. De ahí viene también la misma raíz que encontramos en cubiculum, ¿no? Entonces la cama tiene que ver, está directamente asociada con la misma raíz del verbo cubo. Es decir, que vamos a hablar del que está recostado, del que se recuesta. Atención con el verbo cubo, que es un verbo de primera conjugación, por eso tenemos cubantem, y observen el perfecto de este verbo cubo. Es cubui, ¿sí? Un formato así, nos hemos encontrado con que dos verbos de primera conjugación como yugo y cubo tienen peculiaridades en su perfecto, ¿sí? En este caso toma el formante que muchas veces encontramos en verbos de segunda conjugación, lo que es U como semivocal. Y aquí yo les pongo, funciona como núcleo del objeto directo del verbo yuguat. ¿Por qué? Porque ese verbo yugo, por más que sea unipersonal, no deja de ser transitivo. El verbo yugo es transitivo. Por lo tanto, ese cubante no es la única vez que lo vamos a encontrar el verbo yuguat, es la forma que él va a utilizar. Y ahí aparece otro tópico, que es el de deleitarse, ¿no? La cuestión del placer, el motivo del placer. ¿Qué es lo que causa placer? Este es un elemento muy importante en la erótica latina, la cuestión del placer. Hay un libro que después yo se lo voy a mostrar en relación con iba a decir Prudencio, con Propercio, que justamente está directamente relacionado con la cuestión del placer. ¿Sí? Y acá este verbo yugo significa deleitarse, agradar. ¿Estamos? Yo lo traduje como deleitar porque en castellano deleitar es transitivo. Entonces tengo un objeto directo, voy arriba, así lo vemos. Quiere decir que ustedes van a considerar esto, ¿no es cierto?, como el sujeto, es una construcción de infinitivo subjetivo, ¿sí? Sacar esto, si no se van a confundir, una construcción de infinitivo subjetivo cuyo núcleo es audire. El verbo yugat es el núcleo verbal. Corto acá y sigue acá. Ahora después vamos a ver qué pasa. Yo lo dejo ahí, después vamos a ver cómo continúa esto, cómo sigue el pentámetro, ¿sí? Habíamos dicho esto, considerarlo como un circunstancial de modo, y fíjense que internamente de esta construcción, ¿no? El núcleo, por supuesto, es audire, el verbo audio es un verbo transitivo. ¿Qué me voy a encontrar? Objeto directo, ¿no es cierto? Y acá aparece un adjetivo que entra, digamos, en
en oposición a muchos de los adjetivos que yo les dije, préstenle atención. Porque ese adjetivo imitis, es un adjetivo de segunda clase, de 2 terminaciones, tiene que ver, es lo contrario de lo suave, ¿no? Piensen ustedes que la raíz de mitis que tenemos acá, no, lo tenemos en un verbo como mitigar, ¿sí? Entonces, algo que es imitis es impiadoso, es carente de suavidad, de duro. Entonces, por eso yo les digo, préstenle mucha atención, ya que vamos a completar 2 partes de esta elegía y a ustedes les toca la tercera parte, una cantidad más o menos igual de versos, 20 y tantos versos, hicimos casi 50, ahora a ustedes les tocan esos 20 y tantos. Préstenle atención a los adjetivos, ¿no es cierto? Los adjetivos que están relacionados con lo suave, con lo tierno, con lo blando, frente a adjetivos que pueden estar relacionados con lo exiguo, con lo duro. ¿Y qué cosa es dura? ¿O qué cosa es exigua? Y en este caso yo puse impiadosos, sin mitigación, carentes de suavidad. ¿Sí? Es decir, se opone esta naturaleza frente a lo que ocurre adentro de la casa. Mientras esté adentro de mi casa, no hay nada que me haga daño, ¿no? Por más que la naturaleza sea impiadosa. Si estoy adentro de mi casa, si estoy ante un fuego que me quita el frío de mi alma. Y ahora va a decir algo muy importante, sobre todo si tengo a mi amada. ¿No? El afuera me importa un pito. Esto también es algo muy poderoso desde el punto de vista ideológico, ¿no? Tiene que ver con esta intimidad y simplemente con la satisfacción de mí mismo. Está muy alejado de este kiwis que vive por la patria. Mi patria es lo que tengo adentro de mi casa. Y esto es el objeto directo del verbo yuwat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo deleita al que está recostado? Algunos van a ver que en las traducciones le ponen a mí cuando estoy recostado. A mí no me da ninguna idea de que esté hablando de sí mismo. Yo creo que él habla en una indeterminación que, por supuesto, lo contiene, desde ya que sí, pero habla como si fuera una suerte de sentencia, ¿no? Claro, lo hace más universal. Exactamente, lo hace universal. Y como si fuera poco, tengo la indeterminación de esa tercera persona, del yuwat, que es la no persona, ¿no? ¿Cómo deleita el que está recostado? ¿Cómo lo deleita? Y acá está el sujeto, escuchar a los vientos impiadosos. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces uno está acurrucadito en la cama y le gusta escuchar llover? Y es porque no te mojás, es porque estás calentito debajo de la frazada del cubrecama, del cobertor. ¿Es esto? Es decir, apela a sentimientos muy simples, Tibulo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Esto es la oposición a la épica, es una recusatio absoluta en contra de la épica. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a guardar el análisis, pero el análisis es prácticamente igual, ¿eh? Acá, prácticamente igual. Porque lo que tenemos acá es simplemente, si uno dijera, esto también forma parte del sujeto, esta es la otra construcción de infinitivo subjetivo, ¿sí? Por supuesto, podría
podríamos cortarla acá, porque este es el nexo coordinante. Pueden hacer dos sujetos, dos construcciones de infinitivo, ¿no? ¿Sí? Antes yo la había hecho abajo, pero bueno, ustedes háganla como quieran. Fíjense que acá tiene el infinitivo que está presente acá, es continuice. Se trata de un infinitivo de qué tipo, con esta forma, perfecto activo, del verbo continuo, ¿sí? Lástima que no hemos podido mantener en castellano el sentido del verbo continuo que está relacionado con lo continente, lo que contiene, ¿no es cierto? Porque no queda muy bien. Pero sin lugar a dudas, este es el objeto directo y acá aparece la palabra esperada. Pasaron no sé cuántos versos antes de encontrarnos con la domina, ¿no? Con la señora. Nosotros decimos señora, ¿no? Me parece que no transmite lo que... No transmite. Lo que quieres. No. La dueña. La dueña de él. La dueña de él. Tiene la misma red que Dom, ¿no? ¿Cómo? Tiene la misma red que Dom. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo más interesante. Ahí está la transposición de códigos. Pensemos que hablamos del pater familia, que es el señor de la casa. Y acá lo está invirtiendo. Claro. Lo que el esclavo llamaría la dominante. Por A la supuesto. dueña de la casa. A la dueña de la casa, a su señora, claro, a su ama. Por supuesto, dice en su tierno seno contra su tierno pecho, ¿no? De nuevo aparece ese sustantivo sinus. Recuerden que la anterior vez era él imaginándose llevar a su casa, dice, ese quo, sin preposición, a un tierno, en el tierno pecho, no en el tierno pecho, sino a un tierno animalito contra su pecho, ¿no? Eso decía algo así, cuando aparece anteriormente la palabra sinus. Y acá aparece este adjetivo que es un adjetivo clave en la elegía erótica latina, que es el adjetivo que habla de la ternura. Lo más antiépico que uno se puede imaginar. Dicho además por un hombre, ¿no es cierto? Nada, no mucho más para decir de las notitas de esa. Y haber abrazado a mi señora, yo puse a mi señora, si quieren poner dueña, pónganlo ustedes. Yo doy lo cual no quiere decir, acá no hay traducciones oficiales, ¿sí? Yo pongo una traducción, ustedes si quieren buscarle de otra manera, también lo pueden hacer o considerarlo de otra manera. ¿Y por qué mi y no su? O sea, ¿por qué en primera persona y no en tercera? Yo lo puse, si queréis haber abrazado, sí, podríamos mantenerlo en relación con lo que dijimos antes, o a la señora directamente, a la dueña, a su amada yo no pondría. Yo mantendría la fuerza que tiene esto en relación con el género. En su tierno seno, y acá sí lo dejaría. Si quieren poner pecho, también, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Bueno, hacemos la métrica de estos versos, pero eran muchos, porque habíamos, era un dístico lo que tenemos que hacer. Así nos damos aire para ver lo que viene, porque podemos pensar en más de una posibilidad. Me subo un poquitín, que me fui demasiado para abajo. Acá estamos. Le tocaba a Nico. Juan Joaquín Vites o entonces Gabriel Juan. Exactamente. No hay mucho secreto en esta, ¿no es cierto?
Acá sí, ¿eh? La I está funcionando como consonante. Invites, cuentos, que también podríamos colocar ahí una cesura, con lo cual queda cuentos exactamente en el medio, ¿no? Y hablé de la épica, y acá el propio verso me está concitando la atención de que esto verdaderamente es una reclusatio, porque uno de los grandes motivos de la épica es el viento. Si nosotros lo pensamos, el navegante que tiene que hacer frente a la tormenta, ¿no es cierto? El héroe poniéndose... Exactamente, así comienza Eneida. Miren me gusta escucharlo mientras estoy recortado. Piénsenlo también eso, ¿sí? Audire cubante. Tremenda recusatio la que nosotros tenemos acá, tremenda recusatio. No es el héroe ahí dejando que la lluvia lo haga polvo, que los vientos le desarmen las velas, no, él está acostado, escuchando cómo los vientos resultan impiadosos, ¿no es cierto? Sí. Me fui al diablo, me fui a la... acá, ahí estamos. Es dominante neror, continuice sin... Exactamente, magnífico el juego de nuevo, ¿no? Dominam, tenero, continuice, sino. Discúlpenme un segundo. Desató a esto. ¿Qué pasa tanto sonido? ¿Qué es esto? ¿22 WhatsApp? No, porque son los directores del departamento. Bueno, después lo leeré. Muy bien, vamos entonces a ese verso que yo les digo, la posibilidad de que tengamos dos instancias de análisis. Fíjense que acá sigue, ¿no?, la idea de lo que es lo que le deleita, ¿no? Observen ustedes que pone en primer lugar este out, ¿no? Este coordinante disyuntivo, ¿no es cierto?, en primer lugar. Quiere decir que el deleite sigue funcionando como el núcleo de aquello que se predica. Pero en este exámetro lo que nosotros nos vamos a encontrar es precisamente este cum sumamente retrasado, uno lo esperaría en una posición anterior, pero es evidentemente lo que está introduciendo una proposición adverbial. Pone en primer lugar ese geridas y verbus aquas, porque evidentemente observen ustedes que acumula dos adjetivos, en este caso que apunta al frío, ¿no? Seguimos con esta idea de esa naturaleza un tanto opuesta, ¿no? Pero él está dentro, ¿sí? El verbus concuerda con auster, ¿sí? Auster es evidentemente, yo ahí les hago algunas especificaciones. El auster es el viento que viene del otro lado del Mediterráneo, hoy es el siroco, ¿no?
entre los griegos es el noto, pero es un viento que se lo considera que trae tormentas. Es decir, que aquello que ha venido diciendo acerca de estos vientos impiadosos, ¿no es cierto? Y mientras están acurrucados, tiene a su amada contra su pecho, y acá agrega más elementos al respecto a través de una proposición que todos la traducen como temporal, ¿no? Pero el verbo no está en modo indicativo, como es esperable en una temporal, ¿sí? Ahí yo les hago algunas aclaraciones, ¿no es cierto? Vean. En este caso, con un verbo en modo subjuntivo, que lo que entienden algunos, que ese kun, aún siendo temporal, con un verbo en modo subjuntivo, expresa el deseo de caracterizar una circunstancia. Esto es lo que dice Arnaud, que puede entenderse como una equivalencia, ¿sí? Se da una cosa, se produce otra, casi como una suerte de causa y efecto, como una equivalencia que se ha dado, ya viene, por ahí podemos hasta considerarla que ya desde antes se establece una equivalencia. Estas son algunas cositas que yo saqué de Arnaud, dice, y esto es algo mío, incluso yo lo pienso como una suerte de proposición concesiva. ¿Un más subjuntivo no lo podemos considerar como una temporal causal? No en un pretexto perfecto. Un temporo causal tiene que ser imperfecto o perfecto del subjuntivo. Ese sí es un narrativo, temporo causal, como lo quieras llamar, o histórico. Acá lo que tenemos es un perfecto del modo subjuntivo, del verbo fundo, ¿sí? Muy bien. Que acaso se los pongo, ¿no es cierto? El verbo fundo, fudi y fusum en el supino, ¿sí? Miren qué interesante para recordar algo que no lo debemos olvidar. Voy acá, fundo 1, ¿no? Observen ustedes esta N que yo encuentro en la forma del presente, que es la forma evidentemente del infectum, que desaparece en el perfectum. Ese infijo nasal es lo que caracteriza al infectum en este tipo de verbos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el más original, la forma más original es la del perfecto. Lo que pasa es que no son formas originarias. Eso son dos sistemas distintos. Son dos sistemas distintos. Porque a veces tienen raíces distintas según. Totalmente. A veces me decís, ¿y esto es el perfecto? Claro, como tú. ¿Cómo, exactamente? ¿Cómo me doy cuenta que esto es imperfecto? ¿De dónde lo saco? ¿No es cierto? Por suerte los diccionarios me lo dicen. Entonces, yo les doy acá las dos posibilidades, ¿no? Lo que sostiene Arnaud, que puede tratarse de una temporal con subjuntivo, en la medida que lo pienso como una suerte de equivalencia. Algunos hasta dicen, como es parte de la expresión subjetiva de alguien, entonces por ese lado podemos entender el subjuntivo, o tratándose de un pretérito perfecto del subjuntivo, por eso yo le puse la posibilidad de por qué no ser una concesiva, ¿no? Bueno, el sujeto dentro de esa concesiva o temporal eso no va a cambiar lo interno, es hibernus auster. Observen ustedes el juego de los adjetivos en relación con los sustantivos a los cuales determinan. Por eso les hablo de la copulación de lo gélido con lo invernal. Las aguas son gélidas, porque el austro, que así es como lo vamos a traducir, es invernal. ¿Sí? O cuando o aunque el austro invernal, si es en concesiva, haya derramado, si no en temporal, nosotros
mantenemos el modo indicativo, ¿no? Ha derramado las heladas aguas, ¿sí? Ahí lo está traduciendo como si fuera temporal. Sí, yo te digo que en general la tradición asumida en los traductores lo pone como temporal. Sin embargo, queda muy bien la concesiva. ¿Y cómo sería? O, aunque haya derramado el austro invernal, las heladas, las gélidas aguas, mientras yo esté, como dice acá, seguro haciendo nono en la cama, me importa muy poco. Esto que nosotros vemos acá termina todo podríamos decir, esta cláusula exclamativa que está introducida por ese Juan. Digamos que tiene un límite de 2 dísticos, ¿sí? Lo que comenzó en Juan y Uwat. Y fíjense que en este pentámetro nosotros tendríamos que volver a poner Yuwat para poder entenderlo. ¿Sí? El poeta de alguna manera pone el verbo yugo. Lo pone así. Hace un ablativo absoluto. En ese ablativo absoluto coloca el verbo yugo. Utiliza, y acá sí no hay duda de que se trata de un ablativo absoluto, porque dice yuguante. Recuerden que cuando el participio presente tiene e en el ablativo, es que está siendo usado como núcleo del predicado de un ablativo absoluto. Cuando es con i, que es propio de la tercera declinación del grupo en i, es un ablativo estrictamente nominal, digamos, propio de un adjetivo como funcionando, funcionando como adjetivo, quiero decir. Entonces, esto es un ablativo absoluto. Vuelvo, ven que yo en la traducción repuse deleita, porque si no, no lo entendemos a esa altura, porque ese deleita había quedado allá arriba. Por un lado, entonces, ¿cómo deleita estar recostado, al que está recostado, escuchar los vientos impiadosos y contener a la dueña en su tierno seno? O aunque o cuando haya derramado el austro invernal sus queridas aguas, deleita, lo vuelvo a poner, porque si no ya me olvidé. Y de nuevo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Lo tengo que cortar porque esto es un ablativo absoluto, ¿no? Sí. Y este es el objeto directo, ¿no? De ese yuwat que está por allá arriba, ¿no es cierto? Sí. Esa es la traducción que muchos hacen a este literal seguir durmiendo, seguir los sueños, continuar los sueños, podríamos decir literalmente. Esto, sí. Tengo 2 consultas. La primera es si la temporal que abrió en cum termina en acá, termina en auster. Y entonces el ablativo absoluto quedaría por fuera. Por supuesto. Ok. Sí, por fuera de todo, como todo ablativo absoluto. Okay. Sí. Totalmente. Acá este out, por supuesto, es extraoracional, extra cláusula. Porque él dijo, ¿me deleita eso o también me puede deleitar esto otro? ¿Estamos de acuerdo? Y esto que yo tengo acá es la temporal. Si esta es la situación, también me resulta agradable esto otro. Y acá, todos dicen seguir libre de ansiedad de los sueños. Esa sería como toda la traducción. Literalmente, continuar los sueños. ¿Qué quiere decir con esto? Libre de ansiedades es este seguro, ¿sí? Para que ustedes se den seguro. Si quieren traducirlo más crudamente, por ahí se dan más cuenta.
No sería entonces más un predicativo. Si vos querés ponerle, ponele predicativo objetivo. Lo que pasa es que tenés cubanten previamente, y este es también igual que cubanten. Podéis considerar si querés poner un predicativo objetivo. Algunos al traducir le ponen un me. Me deleita, algunos lo dicen así, o si no simplemente seguir seguro los sueños. Es decir, no me despierto por nada, porque no tengo nada que me haga perder el sueño. Por eso estoy seguro. ¿Quieren? Yo traduje este relativo absoluto con el carácter plus circunstancial, como muchos opinan que es probable. ¿Ustedes quieren traducirlo más a relativo absoluto? Sí. Ayudando la lluvia, ayudando la tormenta. Porque yugo también tiene que ver con ayudar. Claro. Fíjense que es yutum el supino, de ahí viene aiuta, dicen los italianos, ¿no es cierto? Claro. Yo puse con la ayuda de la tormenta, ayudando a la tormenta. Entonces, el relativo absoluto es imbre y guante, nada más. Nada más, imbre y guante. El somno secui Es el sujeto de ese yugat que tenemos, sería la tercera construcción del infinitivo subjetivo. Por supuesto, no se olviden que sequor es un verbo deponente y es transitivo. Por eso tengo este objeto directo que son nos. Ayuda al que está seguro. Claro, exactamente, ayuda al que está seguro. Ayuda al que está seguro, exactamente. ¿Qué significa seguro? Todos traducen medio así, esto como libre de ansiedad, y uno dice, ¿de dónde sacaron esto de libre de ansiedad? ¿No es cierto? Quieren, por eso les digo, quieren hacer una traducción más cruda, háganla, ¿eh? Ven que les pongo acá, hay que sobreentender el verbo yuga, del cual el infinitivo es otro núcleo del sujeto, ¿no es cierto? Bueno, y a ver si podemos, ya no podemos nada, me fui. Nos quedan unos versitos y que nos vemos el próximo viernes y arrancamos con propercio. Okay. ¿Eh? Ustedes ya lo tienen eso, ¿estamos de acuerdo? Y después les muestro algunas cositas, algunas ediciones que pueden encontrar para trabajar. Lo de propercio igualmente ya les dije. El proverso no es por el que también tenemos que trabajar nosotros. Sí, pero yo hice una serie de versos. Sí, por eso, con esos versos. Yo hice una serie de versos así. Bueno. ¿Alguna duda, gente, de todo esto?